Gracias. Bueno, mi turno. Hablar hoy de Eduardo Catalano, en este momento para mí, después de ver estas imágenes, de haber editado con Luis esta muestra que está en los paneles donde reunimos los primeros proyectos de Eduardo desde el 2003 hasta hoy, realmente me emociona muchísimo. Me emociona y también después de su muerte obviamente viene una profunda tristeza y el duelo correspondiente, pero bueno, han pasado ya unos meses con Luis, haber llegado a concretar este último libro que Eduardo esperaba con ansiedad y que él no lo haya podido ver, bueno, me hace pensar a los profetas que a ciertos lugares, ciertos objetivos están ahí y siempre falta un poquito más para llegar a la tierra prometida. Lo mismo pasó con la pirámide, pero no es azaroso a esa situación. Cuando llegamos a visitarlo en su casa en Cambridge con Irene, encontramos una persona que estaba como un adolescente, como un estudiante de arquitectura que recién estaba haciendo su curso, mostrando su creatividad. En esa misma semana, en esos mismos días, él armó una maqueta de un edificio de paraboloide hiperbólico que lo llamó Tango, que recién estaba concretado, con una candidez, con una frescura que realmente fue sorprendente encontrarlo en ese estado de espíritu. Hoy, varios meses después de su muerte, yo siento que la presencia espiritual de él está acá entre nosotros. Y eso a mí me produce una profunda felicidad. Poder haber convocado a ustedes que han llegado hasta aquí en esta feria de la construcción, que realmente nuestro espacio es la oveja negra, aunque estemos revestidos de blanco, pero somos lo distinto que ocurre acá, porque todos están ofreciendo productos comerciales de la construcción. Nosotros mostramos algo totalmente distinto, estamos hablando de algo más, aunque material, pero muy conectado con lo espiritual. Y nada más espiritual que esta reunión que estamos teniendo acá en esta mesa y ustedes del otro lado compartiéndolo, que este homenaje a este querido colega y gran amigo, porque con Luis estos últimos años aprendimos a conocerlo de una forma muy íntima en el sentido de los diálogos telefónicos muy prolongados, mails. Conocimos el humor de Eduardo, un humor que tiene quizá mucho que ver con ese espíritu de candidez que es una de las características que se vive en el campus del Massachusetts Institute of Technology. Es una actitud cándida frente a los problemas más complejos. Esa capacidad de poder hacer una pregunta aparentemente tonta, pero con ironía, sin agresividad, con humor, sin tontería. Él cultivaba esa actitud de levedad, que es esa misma levedad, como decía Manolo, en sus estructuras, esa relación entre espacio y estructura. Cuando Bortagaray hablaba del libro, de La Constante, hubo una asociación que hice, que ahora recordé en este preciso momento, que recordé una anécdota que compartió con Luis, nos compartió en La Recoleta, en algunas tertulias que tuvimos en uno de sus últimos viajes a la ciudad de Buenos Aires, viajes esporádicos que a veces eran como
apasionados, de adolescente apasionado que tenía esa ansiedad y nostalgia por estar acá en Buenos Aires. Y llegaba y de repente uno de esos viajes duró 2 días, porque había ocurrido después de un accidente que tuvo de noche, se había caído por la escalera y vino con una especie de cuello ortopédico. Pero aún así se sentó en la clase primera del avión, llegó, estuvo 48 horas y después se fue. Pero en esas tertulias que nosotros pudimos compartir con Luis en el restaurante de... ¿Cuál era? El Múnich. Que uno de los chistes de Catalano es que el mozo del Múnich se llama Catalino. ¿Lo conocés? Y él nos contó que siendo estudiante todavía, ocurría que alquilaban un entrepiso en una carnicería en la Avenida Independencia, que lo contamos con Luis en la crónica de nuestro último libro, y que ellos tenían que limpiar el polvo de los huesos que de la sierra del carnicero. Era frecuente que tenían que limpiar el polvo de los huesos. El polvo de los huesos que se depositaba en los planos que ellos dibujaban con tiralíneas y con tinta china, ¿no? Y eso a mí me quedó, por eso redactamos ese detalle, pero la primera imagen, si vos te pones, revisás las ilustraciones de La Constante, es una disección de un brazo con huesos y músculos. Y él habla de estructura y hace su primera, de ese complejo tratado que es La Constante, que es realmente muy difícil leerlo. Y yo lamentablemente tengo la versión inglesa que él me regaló, lo que lo hace más difícil todavía querer entenderlo en la forma original que él lo escribió. Pero esa es una de las metáforas, que creo que es bastante esencial, de la estructura del cuerpo humano, y que también se ve en las estructuras, por ejemplo, las estructuras transparentes o dibujos que están del otro lado de Floralis en uno de los primeros paneles, que era la concepción de la estructura como pieles, huesos y espacio, y por otro lado la metáfora que él hacía entre cuerpo y alma, en espacio y estructura. Cuerpo y alma, y algo que existía en el seno de esos dos elementos, que era la vida, la chispa de la vida, el calor de la vida o la energía de la vida. Hablar de Eduardo en este momento, yo podría, son tantas las cosas, tanto que tengo un collage en la cabeza y también en el corazón, porque realmente la afectividad de Eduardo era, pasaban los años, pasaron muchos años desde que lo conocimos así, y era realmente más afectivo. Y la relación de amistad era percibir una persona que reconocía a la amistad como uno de los valores esenciales. El otro tema que Oscar me trajo y que no quiero soslayar ni censurar es la concepción política de Eduardo. Porque Oscar, trajiste algo en relación a la vivienda, que es un tema tan importante. Cuando se inauguró Batimat vimos que el tema central era la cuestión del déficit de 1,5 millones de viviendas, que nadie encuentra el camino para poder articular algún tipo de respuesta, o que hablábamos hoy con López, ese tema de que alguna solución debe haber. Catalano tenía una concepción que realmente revolucionaria. Era una persona con una concepción socialista del espacio y de la ciudad, probablemente influido por Yoldi, por el socialismo argentino, por las ideas que trajo su padre,
Otra asociación que hago hoy es el Día del Inmigrante Italiano. Hoy, y él es, digamos, es hijo de una familia de italianos. Pero bueno, hasta llegó a confesarnos a nosotros que él, que esa postura de él siempre fue algo permanente, de pensar que inclusive que la tierra de una ciudad debería ser un bien social, un bien colectivo. Y bueno, esto es un mensaje muy importante. Yo, para no extenderme, que ya que los minutos están ahí en el borde, no sé cómo estamos de tiempo, no, tenemos algunos minutos más, después lo veo. Creo que el concepto, lo que me dejó Luis pendiente, tampoco lo quiero soslayar, porque él y Manolo Bortagaray habló del proyecto que con Eduardo Caminos hicieron para la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Ese proyecto realmente es uno de los proyectos fundantes que creo que deberíamos retomar, como otras cosas de Eduardo Catalano, esa concepción de campus, de las cuales, por fortuna, tenemos 2 pabellones nada más. Pero si comparamos esos 2 pabellones con el proyecto general que él concibió con su gran amigo Horacio Caminos, realmente ahí vemos en ese resto, en esa diferencia, que hay todo un trabajo que los argentinos nos debemos y nos merecemos. Una frase de Eduardo es en relación a ese proyecto, que los estudiantes universitarios argentinos merecen vivir en un clima de intercambio cultural, merecen formarse en una ciudad universitaria en donde existan institutos que se puedan compartir en distintas facultades, donde pueda existir un campus en donde exista un grupo de viviendas para recibir a estudiantes extranjeros, para recibir estudiantes del interior, para producir el intercambio en donde se produce el conocimiento, donde se produce el estímulo para apreciar y para inventar, para crear y para que la creatividad en la juventud sea una realidad y no lo contrario. Creo que ese proyecto, que nosotros recuperamos la maqueta con Luis, las fotos de esa maqueta, en nuestro último libro hicimos una síntesis entre la foto de la maqueta y la identificación de cada uno de los pabellones para que se pueda visualizar ese proyecto. Creo que es una de las deudas, junto con el tema de la vivienda, pero a nivel universitario es una de las deudas que tenemos y que es una de las herencias que nos dejó, además de Floralis, además de otros proyectos, como una tarea para realizar, una tarea colectiva donde cada uno de nosotros podamos hacer una recuperación. Muchas cosas más, mucho cariño, mucho afecto. Realmente, a veces la amistad, o siempre, la amistad es independiente de la edad de la gente. Porque aprendí que podemos ser amigos independientemente de la edad. Gente mucho más joven o con muchos más años. La amistad entre 2 personas es un universo particular, y es un universo en donde se produce la comunicación y se produce también el conocimiento, y realmente es otro de los legados que yo puedo traer como algo que Eduardo Catalano en su poesía y en su arquitectura nos dejó y está presente en este momento, que nosotros todos, amigos de él, lo estamos recordando. Siempre